A continuación, el profesor Sierra Caballero, titular. Él es profesor titular de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla, es doctor en Ciencias de la Información y posgraduado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la UNED, máster de edición por la Universidad de Salamanca, es director del Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación Política y Cambio Social, Compolíticas. En la actualidad es secretario internacional de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura y vicepresidente de la Confederación Iberoamericana de Asociaciones Científicas en Comunicación, Confibercom. Con ustedes, Francisco Sierra. Muchas gracias, Pablo. Voy a intentar, porque retomando algunas de las consideraciones de mis colegas, en especial la última intervención del profesor Rascos, de facilitar la participación. Creo que en la academia debemos ir a otros modelos o formatos mucho más dialógicos, más participativos. Así que voy a replantear mi intervención a modo de síntesis de algunas propuestas que se han señalado y abrir sugerencias de debate. Yo había preparado una intervención sobre qué agenda de investigación para el pensamiento crítico latinoamericano en comunicación, qué teoría crítica latinoamericana en comunicación en el actual contexto histórico, en el actual proceso de transformación. Me alegra que mi colega, el profesor Eduardo Gutiérrez, haya insistido en algunas citas de referencia y en esas 6 propuestas muy concretas, que yo voy a destacar fundamentalmente en la primera respecto a la respuesta a la coyuntura y en la necesidad de una mirada histórica en genealogía del pensamiento. Porque no solo en matemáticas sucede, es paradójico que el pensamiento crítico latinoamericano nos lo tengan que explicar desde Europa, desde Estados Unidos, para explicar las prácticas creativas y emancipatorias. Por tanto, no es posible que el pensamiento y que la academia esté negando esas prácticas creativas de apropiación y transformación de la comunicación. El problema es que la teoría crítica vive hoy día 4 situaciones de partida que creo que son importantes y que deben ser motivo de consideración. Primero, lo que defendemos la existencia de una suerte de capitalismo cognitivo, de apropiación del código. Creemos que la diferencia entre academia e industria cultural ha sido radicalmente abolida. En parte, Eduardo explicaba los procesos: creciente burocratización, estandarización de procesos, orientación al beneficio y a la productividad del conocimiento. Y esto, que era una tradición en las llamadas ciencias duras, empieza a serlo de manera intensiva en la mayoría de políticas científicas y tecnológicas de nuestros países. La orientación del pensamiento social hacia un neopositivismo, un neodifusionismo y un enfoque pragmático instrumental de la ciencia al servicio de intereses económicos, de la investigación al servicio de las necesidades. Por tanto, la diferencia entre academia e industria cultural hoy es abolida de forma creciente. Y no porque las grandes compañías estén patrocinando cátedras de investigación en comunicación o fomentando, sino que cada vez más en los órganos rectores de nuestras universidades empiezan a definir currículum, líneas de investigación y prioridades de agenda. Por tanto, cuando hablamos de agenda crítica latinoamericana, resulta que tenemos un problema. Cada vez más la industria cultural, el capital, está dictaminando líneas estratégicas de investigación en ciencias sociales y específicamente en comunicación. En segundo lugar, me van a permitir, con todos los respetos, una crítica a los estudios culturales latinoamericanos, y es que estamos viviendo un academicismo estéril que atenaza toda posibilidad, toda potencia transformadora de la teoría crítica. Lo han señalado nuestros 2 ponentes anteriores. Hay una separación entre los procesos de transformación histórica y social y lo que se están haciendo en las universidades. Hay procesos de transformación importantes en los que la investigación en comunicación no está. No está
y quizá lo más preocupante es, como se suele decir en el dicho popular, ni se la espera. Quizá hace tiempo ni se la espera la investigación en comunicación, incluso pretendidamente crítica. Este academicismo, muy habitual en los estudios culturales, no contribuye a los procesos de transformación, a las necesidades históricas que se pueden observar de manera atenta a los procesos de transformación, especialmente en América Latina. En tercer lugar, un reto que creo que es importante y tiene que ver con la dimensión TICS, con esta realidad aumentada, virtual, con la cibercultura. Y es que la identidad se ha convertido en una ficción real. Pensamiento crítico, toda esa dimensión del sujeto, del imaginario, siempre había casado mal, y lo estamos diciendo desde la perspectiva de la economía política, con todo lo que tiene que ver con el deseo, con la identidad, con la proyección imaginaria. Bueno, hoy día no podemos negar que esa dimensión, llamémosle redes sociales, cibercultura, y las identidades de las multitudes inteligentes y conectadas en red, es fundamental. Yo diría que el principal problema para una agenda crítica de investigación, para ver esas transformaciones o mercantilización de las identidades, de las redes sociales que se articulan en torno a los nuevos dispositivos y tecnología de la información. Y por último, aunque sea un tema, un enfoque clásico, tenemos el problema del papel o el rol del investigador o del intelectual. Incluso en países como Venezuela, con amplias reformas en la estructura de medios, la falta de compromiso intelectual en el sentido de la investigación académica en comunicación, en procesos de democratización de luchas ciudadanas por socializar los medios de expresión, no se está dando. En parte por ese academicismo, en parte por la colonización de la universidad, por parte de la industria cultural. Son múltiples los factores. Este neopositivismo que describía Eduardo, que es una creciente burocratización en nuestros órganos de ciencia y tecnología, que son procesos de formalización para la mejora del sistema de ciencia y tecnología, pero que están anulando la imaginación, la potencia creativa y, desde luego, el compromiso intelectual de los investigadores con los procesos que están aconteciendo. En ese sentido, yo quisiera plantear algunos marcos conceptuales, y me alegra que mis colegas de mesa lo hayan señalado porque creo que son vitales, ¿no? En primer lugar, la idea de desperdicio de la experiencia o aventura Sousa Santos, la necesidad de una epistemología del sur. Yo creo que sí, que uno de los grandes avances en algunos países, el caso de Brasil, es el diálogo sur-sur, en esa voluntad de trascender el marco del Estado-Nación, en ese reconocimiento de diferencias, pero también de realidades convergentes. Necesitamos un pensamiento del sur. Y un pensamiento del sur implica descolonizar el saber, romper los abismos epistémicos. ¿A qué se refiere Boaventura? Pues justamente lo que comentaba en su intervención Nelson Raescos, toda la dimensión que no ha sido considerada por el currículum. Yo he recorrido prácticamente la mayoría de los países de América Latina y me sorprende, ponía el ejemplo Eduardo, del Valle del Cauca, en lugares con una alta concentración de población indígena, de realidades diferentes, ricas, plurales, de una biodiversidad potente, que es el principal capital para un desarrollo autónomo y sustentable, no está en el currículum. No estoy hablando de universidades privadas con una visión conservadora, en universidades públicas. No está en el currículum. El problema de la interculturalidad no está en el debate, problematizando las transformaciones históricas que están viviendo, reivindicando esa modernidad sensible que el pensamiento latinoamericano en su momento hizo posible. Por eso las universidades indígenas, por eso las nuevas luchas por una ciudadanía cultural plural, radicalmente diferente de los pueblos indígenas. Y este proceso de lucha, que no se había dado con tanta intensidad históricamente, debe replantearnos la agenda de investigación. En América Latina, pese a los estudios culturales latinoamericanos como paradigma dominante, los estudios interculturales son más bien escasos o débiles. No están presentes. Por supuesto, los estudios sobre oralidad tampoco, y serían capital intelectual a replantear críticamente. No está en el currículum, no están las agendas de investigación, no están las prioridades estratégicas, ya no digo de los gobiernos, de la propia comunidad académica, de esa visión. Por tanto, esa comunidad académica, sea de un enfoque crítico, debe descolonizar su saber, que implicaría también, en cierto modo,
cambiar los modos de expresión y representación del conocimiento, recuperar la imagen, recuperar la oralidad, recuperar otros lenguajes en las investigaciones. Podría ser innovadora nuestra cultura en las formas de representar el saber y en la institucionalidad, que creo que va a ser positivo, ese diálogo de confrontación de las universidades indígenas con el modelo colonial, eurocéntrico, heredado, de lo que entendemos por universidad, por ciencia y por tecnología. En esta línea no podemos descolonizar el saber sin hacer una genealogía crítica, y ahí coincido con Eduardo, es vital. No podemos proyectar hacia futuro en el actual contexto histórico si no recuperamos la memoria. La memoria, desde una perspectiva biopolítica, es clave. Es recuperar la insurgencia de los saberes negados o ocluidos. Y hemos avanzado poco. Recientemente Luis Ramiro Beltrán afirmaba la necesidad de estudiar las formas precolombinas de comunicación. Pero ¿cuánta investigación estamos haciendo sobre esas otras formas residuales, marginalizadas, ocluidas, obliteradas, históricamente negadas de comunicación? Hay una tradición fuerte en Brasil de folcomunicación, hay un pensamiento que está intentando recuperar Luis Ramiro Beltrán, pero esa genealogía es la base para descolonizar los procesos de comunicación históricamente desarrollados en nuestra región. Y en ese sentido, descolonizar el saber también implicaría otro estilo de investigación, superando la era del trabajo inmaterial, del capitalismo cognitivo, la histórica división del trabajo entre trabajo intelectual y trabajo manual, o recuperando lo que fue el capital intelectual del pensamiento latinoamericano, como diría el propio Luis Ramiro Beltrán, un saber desde la práctica, desde la intervención. Primero se dio la intervención y después se construyó el saber sobre esa práctica. Léase Orlando Fassborda, la IAP, toda esta tradición que hay que recuperar, y hay que recuperar esa visión de investigación aplicada y de intervención comunitaria, porque tenemos una amplia experiencia y capital. Curiosamente, ahora que tanto se pide un enfoque de un saber productivo para el cambio social, pero nosotros estamos asumiendo el saber productivo en la visión instrumental, clásica, de mercantilización del conocimiento y su industrialización. Bien, por tanto, en primer lugar, yo sí coincidiría con esa importancia de una mirada histórica, genealógica y de la descolonización del conocimiento en comunicación como base para la construcción de esa epistemología del sur o de esa nueva visión de la comunicación en América Latina. En segundo lugar, y quizás sea una visión muy personal porque es mi línea de investigación, pero debemos recuperar la centralidad de los estudios de comunicación y desarrollo, de comunicación para el cambio social, para una visión más problemática de estos procesos. Digo más problemática porque la tradición latinoamericana reivindicó la comunicación participativa, pero hoy día en los organismos internacionales, en la cooperación, en todas las experiencias históricas, se hace comunicación participativa. Por tanto, tendríamos que discutir de qué participación estamos hablando, qué tipo de intervención se está produciendo a este nivel, desde qué lógicas, porque muchos de esos procesos de participación, de apropiación, de inclusión, si hablamos de brecha digital o de otros procesos de intervención comunitaria, reproducen las asimetrías y desigualdades históricas. Por tanto, la participación ya no es garantía de una comunicación para el desarrollo alternativa o transformadora. No necesariamente. Tendríamos que discutir y teorizar el cambio social, las mediaciones, de una visión más problematizadora de estas prácticas que se están desarrollando en trabajo de campo, en organismos internacionales o en el ámbito local. En tercer lugar, y puesto que afirmábamos la necesidad del capitalismo, de la existencia, reconocer que estamos en un marco de capitalismo cognitivo, de lucha por el código, en efecto, plantear economía política de la comunicación es plantear una economía política del conocimiento, y hacer una crítica de la propia comunicología, una crítica radical de las prácticas, de los recorridos históricos y de las agendas. ¿Qué investigamos y por qué? ¿Por qué ahora volvemos a investigar sobre comunicación y desarrollo en nuestra región? ¿Por qué tanta relevancia de las TICs? ¿Por qué no estudiamos la oralidad o por qué no se estudian los estudios interculturales en nuestras universidades? Esas agendas tienen que ver con dispositivos de reproducción y de asimilación de las líneas preferenciales de estudio en nuestras universidades. Y en esto estoy de acuerdo con mis colegas, hay que hacer una crítica a los currículums que tenemos en la formación de profesionales, porque seguimos formando en la era analógica cuando estamos en la era digital, pero por otro lado dejamos de lado una serie de prácticas
que son muy habituales en nuestro ámbito cultural. Y por último, plantear las políticas de comunicación recuperando o superando dicotomías Estado versus mercado no sería partidario, porque hay otras realidades. Es cierto que estamos en la era de la modernidad líquida, una lógica de transformación acelerada que plantea nuevos derechos, derechos que no habían sido reconocidos, algunos sí, pero que dan cuenta de políticas de comunicación en un sentido mucho más amplio. Por ejemplo, la reivindicación del derecho a la memoria, en la era Google, en los procesos de metacognición, de clasificación, de recategorización, que son modelos coloniales e impuestos desde sistemas externos, ya no al Estado-nación, sino a regiones culturales enteras, si hablamos de América Latina. ¿Quién indexa, quién categoriza, quién clasifica? Porque esto es lo que hacía la antropología colonial, clasificar, ordenar e interpretar. Esto se está haciendo con Google y, por tanto, el derecho a la memoria es algo más que recordar el pasado previo a la colonización, sino también reivindicar el futuro que se está construyendo en esos procesos de categorización. El derecho, como plantea Jeff Jarvis y otros autores, el derecho al olvido, que es fundamental, borrar el rastro digital, y reivindicar el derecho a la desconexión, ahora que todos nos piden estar conectados y estar circulando. Pues bien, el derecho a no estar conectado, a no estar circulando, a no estar teniendo una experiencia de modernidad acelerada en los dispositivos de circulación acelerada de información y capital, creo que es fundamental, y por tanto el derecho al olvido, a la desconexión o a la invisibilidad, paradójicamente es lo contrario de lo que reivindicábamos los 70. Derecho a ser visibles, el derecho a ser representados, bueno, es el derecho a no ser representados, o a no ser visibles y a no estar conectados. El derecho a la mezcla y al carnaval, que en nuestras culturas misturadas, hibridadas, en nuestras culturas populares es importante reivindicarlo, y que pone en jaque los derechos de propiedad intelectual, tema neurálgico para hablar de un proceso de desarrollo autónomo, autodeterminado, como también otros aspectos que casan bien con la cultura de los nativos digitales. Antes se hacía una referencia a las nuevas narrativas, a las nuevas formas de representación. Yo creo que esto implica un estilo de investigación diferente, pero también ser sensibles a que las prácticas, por ejemplo, de juego, de fiesta, de ironía, de lógicas reversivas que desarrollan los nativos digitales, los jóvenes con las nuevas tecnologías, implica replantear también que no necesariamente la comunicación tiene que responder al modelo pedagógico, instruccional, sino también reconocer el juego, la creatividad de los sujetos como un elemento también a reivindicar en las políticas públicas en comunicación. Y por último, plantear algunos elementos de lo que sería la agenda de investigación. Yo creo que tendríamos por delante al menos 5 cuestiones, ¿no? La primera es fundamental. Vivimos en América Latina luchas de los movimientos indígenas, debates intensos, y creo que desde la investigación en comunicación hay que hacer una genealogía de cómo surgen conflictos como el de Oaxaca, las revueltas y dispositivos de mediación, qué papel tienen los medios de comunicación en esas luchas, para entender no solo el papel de los medios, sino también el papel de la investigación en comunicación en este contexto. Segundo, estamos observando de forma creciente formas creativas de resistencia cultural a través del netactivismo, del uso de las nuevas tecnologías y los nuevos dispositivos de comunicación, que en nuestro campo, en América Latina, apenas se estudia. La investigación sobre estos nuevos dispositivos es escasa, y la investigación crítica que aborde otros usos y potencialidades también. Y creo que sería necesario para entender algunos procesos que están teniendo lugar en las luchas por el código en nuestra región. En tercer término, yo creo que en el fondo de las intervenciones que se han planteado sobre reivindicar la oralidad, la memoria, la cultura, descolonizar el saber, hay una crítica implícita de cuestionamiento de nuestras universidades, de nuestras facultades de comunicación y departamentos universitarios, de nuestros programas de posgrado. Yo creo que necesitamos pensar la innovación. Se habla mucho de la economía inmaterial como economía de la innovación. ¿Qué entendemos por instituciones innovadoras? ¿Qué es una institución adecuada a los procesos de transformación, abiertas, dinámicas, creativas, como laboratorios sociales? Y tenemos que pensar la producción de nuevas instituciones educativas, de nuevas universidades. Por eso decía que creo que la experiencia de universidades indígenas
en lugar de, como plantean algunos, incluso desde la izquierda, cuestionarlas, debiera ser un modelo para reflexionar y cuestionar nuestros modelos tradicionales de universidad y observar justamente esos procesos de innovación en la generación de conocimiento. Y en eso tenemos que debatir bastante porque, curiosamente, la comunicación, que es del campo de los estudios de ciencias sociales y humanas que más ha crecido, ha investigado y reflexionado poco sobre las prácticas formativas, sobre las estructuras curriculares, sobre los diseños instruccionales y sobre la institución educativa en la función. Y quiero recordarles que en comunicación, a diferencia de otros campos, Pierre Bourdieu lo señalaba en parte, nuestra separación con la industria y con la ciudadanía es más radical que en cualquier otro ámbito disciplinario, que las ciencias jurídicas o cualquier otro. Estamos hablando de instituciones en las que los procesos de transformación histórica son aceleradísimas con las TIC y una academia separada, no solo de la industria, sino también de los ciudadanos y sus necesidades y prácticas creativas. Por tanto, pensar esas instituciones de forma crítica. En cuarto lugar, empezar a cuestionar justamente el problema de la identidad. Hay una de las líneas de investigación en nuestro campo que no ha sido divisa habitual. Me refiero al análisis psicoanalítico, a la teoría psicoanalítica en los estudios. Yo creo que una de las características del trabajo inmaterial es la producción del deseo, deseos imaginarios de los sujetos en la cultura internet o en la cultura de las redes sociales, y hay que empezar a subvertir el problema de la identidad, repensar el sujeto desde esa teoría psicoanalítica, de las formas que tiene dominantes la economía política del deseo, de producción de esos sujetos, de sujeción de esos sujetos en las nuevas tecnologías de la información, en la era del consumo global y de las grandes industrias que convergen a través de plataformas, por ejemplo, por señalar el caso, industria del videojuego, internet, redes sociales. ¿Cómo se construye la identidad? ¿Cómo se producen los procesos de descentramiento y de reproducción de esas identidades múltiples del sujeto que navega en la red? Creo que es vital y no forma parte de nuestro bagaje teórico, a pesar de las aportaciones potentes que hay en teoría psicoanalítica para entender a ese sujeto que tan compulsivamente consume. Decía Adorno, bueno, ¿qué pasa si la gente desea el mal? Bueno, primero tendremos que entender por qué, tendremos que ver cómo se produce el deseo y la construcción de esa subjetividad. Y por último, las metodologías. Hablar de estilo de investigación es recuperar la potencia de lo que hizo Orlando Falsborda con tecnologías y metodologías del difusionismo americano, en el que se formó repensar otras prácticas de intervención. Repensar cómo con la comunicación, si queremos romper esta falta de responder a la coyuntura que decía Eduardo, de qué manera podemos intervenir y construimos un modelo flexible, articulado, dialógico, productivo de intervención. Y no lo estamos haciendo. No hay un compromiso, no hay una articulación social y no estamos analizando las metodologías en la era de las redes, en la era de las plataformas digitales. Creo que esto ya representaría un programa de investigación, pensar los métodos que tiene la comunicación para intervenir. Y aquí podríamos hablar no justamente de la academia, sino ver las prácticas creativas de apropiación de los jóvenes, de los colectivos excluidos, como las comunidades indígenas, de sectores excluidos, como las mujeres, de diferentes grupos de población que desarrollan prácticas creativas y empezar a pensar esas prácticas creativas para diseñar métodos de intervención y de apropiación y lucha en el campo de la comunicación. En definitiva, deberíamos plantear en la agenda de investigación el objetivo estratégico de esa epistemología del sur, observándonos, reconstruyendo la historia y problematizando líneas que actualmente la práctica totalidad del campo académico no está planteando problemáticamente, justamente por inercias burocráticas, por imposición de políticas y también por esta deriva de academicismo y de falta de compromiso intelectual con los retos de lo que está aconteciendo en nuestra región. Creo que nunca como hoy ha habido tantos avances en la democratización de la comunicación, nunca como hoy países como Ecuador están logrando procesos de democratización de la comunicación y nunca como hoy la investigación no se la espera o está de simple espectadora en la mayoría de los casos de estos procesos. Son aislados las experiencias, los grupos y las políticas articuladas desde la universidad que piensan que la agenda de investigación pasa por otro camino muy distinto al que se marcó desde los años 80
con el giro conservador que tuvo lugar la investigación en comunicación en América Latina. Así que en esa línea creo que podríamos encontrar algunos puntos en común para discutir y, como digo, para dejar la media hora al menos de debate y pregunta, cierro aquí mi intervención. Muchas gracias.